La ley que hace referencia a la defensa de los consumidores ante los abusos sobre productos hipotecarios. Yo diría que esta ley viene a manifestar la voluntad decidida del Gobierno andaluz para cambiar las políticas en pro de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo establece el Estatuto de Autonomía, son sus derechos en materia de consumo. Es una ley complementaria de otras leyes que hemos puesto en marcha. Hemos pasado de la vivienda como mercancía y la dependencia del sector financiero a la vivienda como derecho y la lucha contra los desahucios. Ahora, prevención y protección para acabar con la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el tema hipotecario. Por lo tanto, estamos ante una ley que complementa la ley de la función social de la vivienda. Partimos de una concepción, la concepción de poner una ley que reivindica derechos y que mejora camino para que esos derechos se puedan ver mejor atendidos y, por lo tanto, rompe cualquier aspecto de neutralidad del Consejo de Gobierno en esa materia, es decir, que haya podido existir, y digo haya podido existir hasta ahora, y asegura, lógicamente, en el momento en que la ley de la función social de la vivienda pudiera estar en valor y en plenitud, el mejor funcionamiento y los mejores derechos de esta ley. Pretendemos conseguir proteger a las familias del desequilibrio con las entidades bancarias. Es decir, y por lo tanto nos ponemos del lado de la familia, que es una línea de trabajo de este Gobierno de Andalucía, del lado de la familia y del lado de los más vulnerables, y garantizar, por lo tanto, la transparencia, la claridad en la firma de los contratos hipotecarios. Yo diría blindar con políticas sociales a las personas más débiles, y de políticas sociales está muy necesitado el conjunto de esa mayoría social que sufre las condiciones de la crisis. Objetivo, que nunca se repitan los abusos por falta de transparencia o por falta de actuación y defensa desde la Administración pública en materia de carácter hipotecario. Partimos de hechos que han planteado una cierta insuficiencia desde el punto de vista jurídico, y hay una insuficiencia en la norma estatal que regula la concesión de préstamos hipotecarios, y no me pararé en remitirme a esas leyes. Pero al mismo tiempo que quiere superar insuficiencias normativas, recoge el espíritu de la Directiva Europea porque ahonda en los requisitos de información y transparencia. Europa reprendía al Gobierno español por dar la espalda a una iniciativa legislativa popular en esa materia que amparaba más de 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas afectadas por la hipoteca, y se ve forzado a medio plazo, a nuestro juicio, a acatar la directiva promovida por la Unión Europea. Y yo diría que todos estos aspectos, con esta ley, lo vamos a poner mucho más en valor y en contenido con las campañas de información que a partir de este momento y en el transcurso de debate parlamentario tendrán que hacerse. También hay una modificación en el conjunto de la ley sobre los elementos sancionadores, pero eso tiene un carácter general. Es un carácter que hemos aprovechado la ley para poder fortalecer la capacidad sancionadora en todos los elementos de los productos que hacen objeto de consumo en el conjunto de Andalucía. Y, por lo tanto, la ley modifica el planteamiento de las acciones en defensa de los consumidores y usuarios, actualizando esa normativa para operar de la mejor manera con respecto a elementos de sanciones y también, lógicamente, situando elementos de las indemnizaciones necesarias que cualquier menoscabo que un consumidor haya podido sufrir podría tener y, por lo tanto, multiplicando incluso el menoscabo de 1 a 10 a la hora de resarcir ese derecho que pueda haber sido situado en desventaja al consumidor. Y obligaremos, por lo tanto, a las empresas a indemnizar, y siempre situando que el trabajo de la Secretaría General de Consumo ha sido siempre la mediación, el arbitraje, el acuerdo, la puesta en común entre consumidor y sectores empresariales. Por lo tanto, también vamos a fomentar la elaboración de un contrato hipotecario de confianza con la participación de las asociaciones de personas consumidoras, administración, sindicatos y sector empresarial. Y en ese sentido, garantizar de la mejor forma posible la protección de los derechos de la ciudadanía frente a las entidades bancarias. Vamos a regular también que los bancos actúen con la máxima transparencia y cumplan con el deber de información. Y en ese sentido se situarán elementos de colaboración estrecha entre entidades financieras y Administración autónoma para situar ese camino también en el máximo nivel de acuerdo, porque esta ley tiene voluntad decidida del Gobierno de esa protección de derechos de los consumidores.
Yo creo que hay que acabar con el contexto de desequilibrio en el que el banco fija las condiciones y el cliente las acata. Y en ese sentido, las entidades bancarias, en cierta medida, han enmascarado en el proceso anterior la información para diluir la atención de las personas consumidoras. Vamos a proteger, por lo tanto, a las personas en las operaciones, yo diría a veces, de una hipoteca que suele ser la más importante en la vida de una familia. Y lo haremos con el máximo nivel de garantía, con respeto a la norma estatal, con esa mejora de transparencia, de información, de prevención y de elementos sancionadores sobre las cuestiones de daños producidos. Todas las empresas prestamistas, las de crédito o no y los servicios de intermediación, tendrán las mismas obligaciones de información al consumidor y se incluye en esas obligaciones de informar a los notarios que tienen los notarios respecto de las personas consumidoras y se impulsa la colaboración de los notarios con la Administración ante la detección de incumplimientos que pueda haber en materia de información, en materia de asesoramiento, en materia de prevención. Y esta ley obliga a las empresas prestamistas, a las empresas responsables de otorgar préstamos, previa evaluación en profundidad de la solvencia de la persona consumidora. Se regulan esos servicios adicionales, la capacidad de decisión, los elementos que antes he planteado y se amplían los requisitos de información precontractual personalizada, cargando o otorgando mayor protección de cara a la contratación del préstamo. Por lo tanto, una mayor información desde la entidad financiera y la obligación de la entidad financiera al consumidor, al que acceda a un producto hipotecario. Y al mismo tiempo, las ofertas tienen que ser vinculantes y habrá un derecho de decisión con el mayor nivel de conocimiento del consumidor. Incluso no habrá esa obligatoriedad que muchas veces se ha dado entre hipoteca y los seguros que llevan las determinadas hipotecas. Y, por lo tanto, ahí también habrá una decisión del consumidor, es decir, alejada de cualquier concepto de obligación. Y, en ese sentido, yo creo que tenemos un fuerte trabajo por hacer. Termino con esta ley. La ley va a aumentar la transparencia, la capacidad de decisión de las personas consumidoras y estamos también formando a la ciudadanía para que se proteja y defienda sus derechos. Ese es el pilar fundamental de esta ley en la que estamos legislando para que nunca más se repitan abusos por desconocimiento, por falta de información, por ser un consumidor vulnerable o un consumidor al que hay que informar adecuadamente para que efectivamente no sea objeto de ningún abuso por parte de las entidades de carácter financiero.